Buenos días, queridos hermanos. Hoy una nueva cápsula de sabiduría que con mucho amor he preparado para ustedes, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a meditar en esta palabra, porque es una palabra poderosa en la cual el Señor nos invita a estar preparados para su segunda venida. Vamos a escucharla en Mateo capítulo 24 y vamos a leer del versículo 36 en adelante. Así dice el Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el día del hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Con esta palabra lo que queremos es meditar que ciertamente los días corren y prontamente vendrá el Hijo del Hombre. Como bien lo escrito está en la palabra, no sabemos el día y la hora. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Sino estar preparándonos para esa venida. Y estar preparándonos para esa venida es cortar de nosotros es todo aquello que sobra en nuestras vidas, que no nos va a hacer a nosotros triunfar, situaciones negativas, áreas de pecado en las cuales nosotros estamos cayendo, zonas de confort en las cuales nosotros no estamos meditando en la palabra de Dios ni estamos buscándolo de todo corazón, sino que cualquier cosa de este mundo es suficiente para seguir viviendo una vida vana y sin provecho realmente, porque las cosas de este mundo ya sabemos que nos llevan a la perdición, más las cosas espirituales, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. En este momento, esta palabra nos exhorta, porque en esta palabra nos habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, lo cual indica que nosotros tenemos que estar preparados siempre. Al decir que vendrá como ladrón en la noche, significa que nosotros no sabemos el día y la hora en que tal vez este ladrón llegue. Quiere decir que no sabemos tampoco el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, ¿qué nos toca? Estar preparadas, porque sabemos que Él vendrá en cualquier momento y nosotros necesitamos tener viva esa palabra de Dios, ponerla por obra, tener la lámpara encendida. Significa estar con aceite, que es la unción del Espíritu Santo, tener esa fuerza, ese vigor. Y nosotros solamente adquirimos ese vigor y esa fuerza a través de la Escritura, a través de la palabra, con la cual se aumenta nuestra fe. Al hacer meditación de la palabra, nos vamos llenando del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Sin el Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros y guiándonos a toda verdad, es imposible que nosotros lleguemos a estar preparados. Las Escrituras nos hablan de 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas,
que habla sobre todo habla del pueblo de Dios, ese pueblo que muchas veces unos están preparados y otros no. Y la idea es que nosotros estemos preparados siempre. Siguiendo con la enseñanza de la venida del Hijo de Dios, observamos la cita bíblica en Apocalipsis 1:7 que nos dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, de ahí sí, muchas veces en su palabra ha dicho que quizás en ese tiempo muchas personas que tal vez no logren salvarse, se van a sentir muy arrepentidas y muy tristes al ver que se cumplieron las escrituras y que ellos no hicieron caso y por su vana manera de vivir no se salvaron porque no creyeron. Cuando Dios nos habla y uno sigue haciendo las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere decir que usted no le está creyendo a Dios nada de lo que Dios está hablando ni haciendo, a pesar de que a través de la escritura usted ha visto que se han cumplido las escrituras, pero usted sigue haciendo lo malo. Entonces, ese día se lamentarán y llorarán muchos al ver al Hijo del Hombre viniendo en su gloria y quizás que no hayamos alcanzado la bendición. ¿Por qué? Por no ser hijos obedientes. En aquellos días, en el tiempo de Noé, mucha gente se burlaba de Noé, no se arrepintieron y por eso el Señor en su palabra siempre nos ha dicho: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra de arrepentimiento tiene que estar en nosotros en todo el tiempo, en todas las generaciones, y repetirlas a nuestros hijos y que nuestros hijos las repitan a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque como dice la palabra, el día y la hora nosotros no lo sabemos, pero de que viene, viene. Y entonces que tenemos que estar nosotros siempre apercibidos de que vivamos correctamente, de que nos arrepintamos, de que si estamos viviendo en una condición de pecado, dejar esa condición para aferrarnos a lo que Dios nos manda, de que nuestro sentimiento sea un sentimiento conforme al sentimiento de Dios. Él quiere que todos nos salvemos, Él quiere que todos heredemos la vida eterna, que todos estemos con Él, que todos vengamos a donde Él va a estar, como Jesús lo dice en su palabra, pero difícilmente, si nosotros no ponemos atención a las escrituras, difícilmente nos vamos a salvar. Nos habla que esta venida de nuestro Señor Jesucristo será como en los días de Noé, donde cotidianamente unos están casando, otros están trabajando, otros están estudiando, o sea, una vida así común y corriente a la que nosotros vivimos en esta tierra, un día en el cual nosotros ni siquiera vamos a estar apercibidos de su venida, pero lo importante es que estemos preparados, porque tal vez en ese día no estábamos apercibidos a que Él venga, pero sí estamos preparados. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho varias cosas, las cuales nos tienen con un corazón dispuesto para recibirle. Eh, Cuando habla esta escritura de que como en los días de Noé, sabemos que ese pueblo estaba corrompido cuando Dios decidió destruirlo con el diluvio. Pero esta gente, aún viendo lo que Noé estaba haciendo, ellos siguieron viviendo perdidamente y no les interesó ni siquiera lo que estaba haciendo Noé al construir esa arca, en la cual entraron solo las personas que estaban con él. Así nosotros, que no nos diga nuestro amado Señor: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso esta palabra nos exhorta a que nosotros vivamos conforme a lo que Dios nos manda, y conforme a lo que Dios nos manda es viviendo de acuerdo a sus promesas, viviendo siempre buscando su rostro, orando, leyendo la palabra, congregándonos, hablando de la palabra, porque aquí también habla de que nosotros tenemos que llevar ese alimento. Ese alimento es a las personas que están necesitando de esta palabra, a las personas que no conocen de Dios y que les queda la perdición, ¿verdad?
porque nosotros somos los que tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Es un momento en el cual Dios nos está exhortando para que recordemos que el tiempo corre, los días corren y la venida del Señor se acerca cada día más y más. Entonces la pregunta es, ¿estás preparado para esa venida? Dejemos todo aquello que estemos haciendo vanamente, dejemos ese pecado, dejemos todas las cosas que están corrompidas y busquemos la senda antigua y meditemos en esta venida de nuestro Señor Jesucristo para poder irnos con Él. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación continua, que la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca. No puede ser que un día sí y un día no. Nuestra reunión no tiene, con Él no tiene que ser solo a veces, si tengo tiempo, si no tengo, no. No, tiene que ser responsable usted de su propia vida. Tiene que ser responsable usted de su propia familia, de su propia casa. Recuerde que usted es el llamado, usted que está escuchando, mi hermano, es el llamado es el llamado a llevar a su casa esta bendición de la libertad, de la palabra de Dios, porque el que conoce las promesas de Dios puede vivir pensando y viviendo por ellas, sabiendo de que se van a cumplir, de que un día estaremos juntamente con Él viviendo en un lugar especial, en un lugar donde ya no hay lloro ni hay crujir de dientes, pero para todo eso tenemos que pagar un precio y el precio es vivir la palabra de Dios y ponerla por obra. Amado Dios y Padre bueno, sabemos que estas palabras son muy fuertes, sabemos que tenemos que luchar contra muchas acechanzas del enemigo en esta tierra, sabemos que si nosotros no nos ponemos a cuentas contigo no vamos a alcanzar esta salvación. Te ruego, Dios, que en este momento envíes de tu Santo Espíritu a toda lengua, tribu y nación, Padre, para que todos podamos entender las Escrituras y buscarte y anhelarte de todo corazón, de tal manera que nuestro sentimiento sea tu sentimiento, nuestro pensamiento sea tu pensamiento, o sea, que estemos de acuerdo contigo, porque muchas veces tú nos has hablado y nosotros no estamos de acuerdo y así seguimos viviendo nuestra propia vida sin importar lo que tú pienses ni lo que tú nos hayas dicho. Te damos gracias, Padre eterno, porque no te cansas de hablarnos, no te cansas, Señor, de llamarnos, no te cansas de buscarnos, Padre. Gracias. Gracias por habernos encontrado, Padre. Hoy en este día especial te pido que visites a nuestros seres queridos. Aconséjalos, Señor, y guárdalos, Dios. No permitas que ellos se pierdan. Permite que en nuestra arca, que es nuestra familia, entre toda nuestra familia, entre todos los que están en nuestro núcleo familiar. Escríbenos, Padre, en el libro de la vida y no nos borres de ahí, te lo pido en el nombre de Jesús. Permítenos habitar una eternidad contigo. Todo esto y más te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.